En el video anterior instalamos y configuramos nuestro Managal. Expliqué más o menos que tenía un par de pantallas y demás cosas, pero no hemos hecho nada. Así que pues no hemos tocado antenas, algo que en lo que tengo experiencia. No voy a compartir los planos de mis antenas porque eso es algo laboral, pero como radioaficionado vamos a ver desde lo que yo he aprendido y desde lo que sé ciertas características que tienen las antenas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñarlas y tal vez esto le sirva a alguien más. Así que sin más, vamos a empezar. En la pantalla de geometría, como vemos, tenemos lo que es X1, Y1 y Z1. Son las coordenadas del punto inicial de nuestro elemento. Y X2, Y2 y Z2 son las coordenadas del punto final de nuestro elemento. Entonces, si nosotros queremos poner un elemento, vamos a decir que va desde aquí hasta aquí y se va a dibujar aquí. Como dice en el título del video, vamos a estar viendo, pues se insertó algo. Eliminar también. Traga plomo, Capone. Y bueno, como ven en el título del video, vamos a estar probando dipolos, vamos a estar dibujando dipolos y vamos a estar, no sé si diseñando dipolos, pero quien quiera diseñar su dipolo, calcularlo y viene y lo mete al programa, pues lo vamos a explicar cómo se hace. Vamos a empezar con lo más común para un radioaficionado, que es un dipolo. Vamos a empezar primero que nada con un dipolo de 10 metros, que tal vez es lo más común. Como saben, 10 metros necesitamos un dipolo de media onda, que media onda va a ser un cuarto de onda para cada lado. Entonces, un dipolo de 10 metros, cada brazo va a tener 2.5 metros. Entonces, vamos a hacer una varilla entera y la vamos a alimentar al centro. Entonces, vamos a empezar. X1 va a ser menos 2.5. Una vez hecho esto, pulsamos Enter y se ingresa nuestro valor. Y1 no lo vamos a tocar, Z1 tampoco. Va a ir de menos 2.5 hasta en X1. En X2 va a terminar en 2.5 positivo. Entonces, de esta forma, menos 2.5 a 2.5 son 5 metros. Si nos vamos a vista, vamos a ver que tenemos nuestro dipolo. Ahí, un simple alambre, no más que eso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser alimentarlo. Para alimentarlo vamos a ir a esta parte de abajo, en donde dice pulso. Nosotros podemos decir 3 tipos de pulso, o al menos son los que yo conozco en el programa, seguramente hay más. Vamos a decir que, por ejemplo, si lo quisiéramos alimentar por un extremo, que no es nuestro caso, vamos a decir W, estamos diciendo wire, de cable, el cable 1, como se ve acá, que es el número de nuestro elemento 1, vamos a decir que lo queremos alimentar por el principio, o sea, en los menos 2.5, vamos a poner una B de begin, entonces va a ser wire 1 begin, así, bien English, bien business. ¡Qué elegancia la de Francia! Vamos a dar Enter. Nuestro dipolo se está alimentando por su parte inicial. Tenemos este círculo rojo, nos indica en dónde se alimenta. Si nosotros en vez de alimentarlo por su parte inicial, lo queremos alimentar por su parte final, vamos a poner W1E de Wire 1 End, el final del cable 1. Entonces el círculo, ven, lo puso al final. Esto puede servir en el caso en el que queramos diseñar hilo largo, una antena vertical o algo así. Ponemos la alimentación en un extremo. Ya vamos a estar diseñando antenas en donde utilicemos esto. Pero nosotros al dipolo lo queremos alimentar en el centro. Entonces, ¿qué ponemos? Wire 1 Center. Wire 1 Center está alimentando el cable número 1 por el centro. Así que, si vamos a vista, como vemos, evidentemente el círculo se colocó al centro. Ya tenemos nuestro dipolo para 10 metros supuestamente bien calculado. Vamos a ir a la parte de geometría también. Vamos a ver el radio de alambre que estamos usando. Como se ve, 0.8 es un alambre. Es un cable de 1.6 de diámetro. Así que bien. Un cable bastante bien, un cable bastante fino. Al menos para hacer un dipolo de alambre. Nos vamos a cálculo. Y aquí vamos a poner la frecuencia en la que supuestamente lo calculamos. Vamos a decir que está para 28.5 MHz, que más o menos es el centro de banda de
de la banda de 10 metros y debería andar por ahí nuestro dipolo. Entonces, una vez que estamos aquí, tenemos para poner la tierra. Podemos poner espacio libre, perfecta o real. Por defecto yo lo dejo en perfecta y vamos a poner la altura. Muy importante que siempre pongamos la altura al principio, antes de cualquier simulación, a la altura a la que queremos instalar nuestro dipolo. ¿Por qué? Porque de esto van a depender muchas cosas. Uno va a ser la frecuencia de ajuste del dipolo y dos va a ser la irradiación del dipolo. Nuestro dipolo de 10 metros a 28.5 MHz a 6 metros de altura lo calculamos. Y como vemos, no pusimos el material. Material, vamos a poner un cable de cobre, conductor de cobre. Calcular. Tenemos frecuencia 28.5 MHz. Resistencia NOM 55, JX, esto haciendo el cálculo entre estos dos nos va a dar la impedancia del dipolo. ¿Qué cálculo es lo que hacemos esto? Lo que se llama teorema de Pitágoras. Esto es cateto 1, esto es cateto 2. Si hacemos la cuenta nos va a dar la impedancia. Voy a hacer la cuenta para que lo vean. ¡Nerd! Entonces ponemos raíz de 55.89 al cuadrado más, va a ser positivo esto, 31.41 al cuadrado, cierro paréntesis, igual nos va a dar 64 ohms, va a ser la impedancia de nuestro dipolo, la cual está bastante bien considerando que debería ser de 75. Así que estamos bastante cerca de los 50, es entendible una ROE de 1.81. Ganancia respecto a un dipolo, como ven, nada. ¿Por qué? Porque es un dipolo. Vamos a quedarnos con que la ganancia respecto a un dipolo es 0. ¿Por qué? Porque es un dipolo, entonces respecto a un dipolo no tiene ganancia, porque es un dipolo. A mí me parece súper lógico. A programa se ve que parece que también. Así que bueno, nos quedamos con esto. Una vez calculado, como vemos, tenemos un dipolo con una ROE bastante alta, lo que para mí es bastante alta, para muchos está bien, para mí no. Un dipolo no puede tener esa ROE. Un dipolo sano no puede tener esa ROE. Entonces nos vamos a ir a diagramas. Vamos a ir a ROE. Vamos a ir a detallado. Y nos va a hacer el detalle de la ROE. Como vemos, nosotros estamos aquí en 28.5. Y como vemos, la ROE puede bajar mucho más. O sea, nuestro dipolo está resonando más arriba de esta frecuencia. Lo que quiere decir que nuestro dipolo está corto. Si nosotros alargamos nuestro dipolo, baja la frecuencia. ¿Cómo sabemos en dónde está resonando? Vamos a cambiar el ancho de banda de nuestro medidor de ROE. Vamos a decir que mega en un ancho de 2 MHz. Creo que va a estar bastante bien. Y le damos a detallado. Como vemos, nuestro dipolo está centrado en 29 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que decía recién, que nuestro dipolo está corto. Tenemos que alargarlo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues tenemos dos formas de hacerlo, la verdad. Una es a la antigüita, que vamos a decir, pues está corto, pues lo tengo que alargar. Entonces en vez de menos 2.5 le ponemos menos 2.6 y en el otro brazo 2.6. Entonces ahora tenemos un dipolo que tiene un largo de 5 metros 20 en lugar de 5 metros. Nos vamos a cálculo, recalculamos y como vemos, pues bajamos la ROE. 1.58 de ROE, bien. Si nos vamos a diagramas nuevamente, ROE detallado, nos vemos que el diagrama se nos fue para el otro lado de 28.5. Vamos a darle un ancho de 2 kHz, de 2000 kHz, que son 2 MHz. Como vemos, estamos en 28 ahora, o sea que nos quedó muy largo, tenemos que acortarlo. Así podríamos estar un buen rato hasta ajustarlo en la frecuencia central. La gente más pro, o los que sabemos usar el programa. Esto es ser un profesional, niña. Así que nos vamos a ir a optimización, que es una herramienta que nos da el programa. Nos va a preguntar, pues, cuál es nuestro objetivo, que le haga una ganancia media, un rechazo frente a espaldo media, una elevación, bueno, eso no nos interesa, una ROE baja, una buena adaptación. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué queremos que ajuste, qué queremos que ajuste. Todos los elementos, un solo elemento, así que posición, ¿Qué queremos que ajuste? Aquí podemos elegir si queremos que ajuste el eje X, el eje Z, el eje Y,
el radio, la posición, el ancho. Podemos ver bastantes cosas que podemos variar para ajustar nuestro dipolo. Nosotros queremos que ajuste la medida del dipolo que está en el eje X, así que vamos a poner perímetro de longitud X. Va a ajustar esto. Nos dice que actualmente tiene un valor de 5.2, que lo va a corregir cada 0,02 metros, o sea, cada 2 centímetros, si no me equivoco. Sí, cada 2 centímetros. Vamos a calcular. El programa va a hacer sus cálculos y si queremos guardar un informe, no. Nos dio que la ROE mínima de nuestro dipolo quedó en 1.2. Vamos a geometría para ver qué es lo que hizo. Y puso, como vieron, nosotros habíamos puesto que estaba entre 2.5 y 2.6. El programa, probando y simulando y calculando, llegó a la conclusión de que la mejor ROE para nuestra frecuencia, el mejor ajuste va a estar en un dipolo de menos 2.56. O sea, con cada brazo de 2.56 metros de largo. Lo que quiere decir que si nos vamos a ver el largo total del dipolo, nos vemos que es 5.12 metros de largo. Nuestro dipolo está bastante cerca de lo que habíamos dicho. Y la ROE es de 1.2. Excelente ROE. Vamos a diagramas. En diagramas nos vamos a ROE y pulsamos detallado. Como vemos en 1.2, 28.5 está centrado nuestro dipolo. Excelente. Es excelente. Así que nos vamos a poner un ancho de banda de 2 kHz, de 2 MHz y detallado. Para mí, en lo personal, me parece que un dipolo debería andar en los 1.5 máximo de ROE. 1.75 como mucho. Por defecto, las antenas se te venden de ROE, de 2 de ROE hasta los 2 de ROE. Como vemos en los 2 de ROE tenemos una frecuencia de más o menos 27.8 debe ser. Y nuevamente en los 2 de ROE, aquí tenemos una frecuencia de 29.2. Y nos dice que estamos en 29.2 menos 27.8. Tenemos un ancho de banda de 1.4 MHz. Está bastante bien. Centrándolo bien en la frecuencia podemos cubrir toda la banda de 10 metros. Pero ¿cómo podemos mejorar nosotros nuestro ancho de banda? De una forma muy simple, que va a ser haciendo nuestro dipolo rígido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica hacer nuestro dipolo rígido? Implica agrandar el diámetro del mismo. Por ejemplo, un dipolo de aluminio, podemos ponerle, no sé, una varilla de un caño de aluminio de 1 centímetro de ancho, o sea que 10 milímetros de radio. Enter. ¿Qué va a hacer esto? Esto nos va a dar más ancho de banda a nuestro dipolo, pero lo va a hacer más corto. O sea que para la misma frecuencia vamos a necesitar un dipolo más corto, lo cual a mí personalmente me parece una ventaja. Así que nos vamos a ir a cálculo. Vamos a calcular a ver dónde quedó nuestro dipolo. Como se ven, se fue. Nuestro dipolo está en 1.41 de ROE. Vamos a optimizar. Vamos a... Sí, todos los elementos. Vamos a calcular. El programa va a hacer su cálculo y como vemos obtuvimos una ROE mucho menor que antes. 1.18. Nos vamos a diagramas. ROE. Detallado. Nos vamos a 2 MHz. Detallado. Y como vemos, tiene mucho más ancho de banda que antes. Como vemos, estamos en 27.5 y no llega a los 2 de ROE. Y en 29.5 recién toca a los 2 de ROE. ¿Qué quiere decir esto? Ahora estamos teniendo un dipolo con un ancho de banda de 2 MHz. Cuanto antes, como hicimos la cuenta, era de 1.4 MHz. O sea, haciéndolo más grueso el conductor del dipolo, agrandamos el ancho de banda de la antena. Entonces, mientras más gruesos los elementos, más ancho de banda vamos a tener y más corta va a tener que ser. Estábamos en 2.56 y ahora estamos en 2.52. O sea, es un poquitito más corta, unos centímetros, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta.